Juan Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, bien, por dicha. Yo acá en la Ciudad de México. ¿Tú dónde estás? ¿En qué ciudad? Ahorita me encuentro en Atlisco, Puebla. Atlixco, Puebla. Para las personas que están, que no son Atlixco, mexicanos, Puebla, para las personas. está en el centro de la República, ¿sí? Así es, estamos a 20 minutos más o menos de la capital del estado de Puebla, que es Puebla. Atlisco, bueno, está cerquita, 20 minutos. Y de la Ciudad de México estamos aproximadamente como a 2 horas y media, bueno, dependiendo del tráfico. De la Ciudad de México estamos. Perfecto. Muy bien. Pues ya estamos conectados. Rosa Mex, bienvenida. Qué bueno que llegó. ¿De dónde nos saluda usted, Rosa? ¿En dónde vive? Vamos a platicar hoy un tema muy, muy interesante para todas las amigas, amigos que les interesa, sobre todo el tema de reproducción y también de anticoncepción. Eh, Vamos a platicar sobre el espermatozoide, el bichito, lo más importante, lo más básico, porque es un tema realmente extenso, muy, muy complicado incluso. Tenemos aquí con nosotros a Juan Carlos Flores, él es biólogo, ya nos platicará ahorita de toda su experiencia. Les doy la bienvenida. Mientras empiezan a conectarse, les platico. Segunda Opinión es una plataforma educativa internacional en la que estamos colaborando ya más de 60 profesionales de la salud de más de 12 países de Latinoamérica, más 2 amigas de España, y está enfocada en la salud, salud integral, salud física, emocional, psicológica, sexual, incluso salud financiera. Entonces, esta tarde vamos a platicar sobre, aquí se los anoto, el espermatozoide, lo básico, lo más básico, ¿sí? Juan Carlos, si nos hicieras favor de presentarte, de platicarnos de tu trayectoria académica y profesional también, por favor. Claro que sí. Bueno, yo me formé en la Facultad de Biología, bueno, ahora Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Biológicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Okay. en la licenciatura en Biología. De ahí estuve, hice la parte básica, mi formación básica, y después me fui a hacer lo que es mi servicio social y mi tesis al Instituto Mexicano del Seguro Social en el Centro de Investigación Biomédica de Oriente bajo la dirección del doctor Néstor Delgado, que en su momento era uno de los pioneros en biología reproductiva en México. Entonces, con él me formé trabajando lo que es todo lo de biología celular, en particular con el espermatozoide, con los óvulos, y comprender muchos de los aspectos fisiológicos que intervienen en los procesos reproductivos. De hecho, ahí me empecé con la parte de biología de la reproducción, técnicas de reproducción asistida y todo lo que conllevara los problemas de infertilidad y desarrollo de anticoncepción dirigidos para varones, que era una de las, en ese momento era una parte importante para el laboratorio. Terminé mi licenciatura y me dijo el doctor, ¿sabes qué? Ya no te quiero ver aquí, vete a hacer otras cosas más interesantes, algo que te llame la atención, y era la biología de la reproducción. De ahí me fui a la Universidad de Tlaxcala, en un laboratorio que es el Centro de Investigación en Reproducción Animal. Es un laboratorio de biología reproductiva está en colaboración con el CIMBESTAP, que es uno de los centros de investigación más importantes en México. Ahí me enfoqué más continuando a la parte de biología de la reproducción, pero en el área de neuroendocrinología reproductiva, es decir, cómo los aspectos hormonales a nivel de sistema nervioso pueden controlar la parte conductual, lo que son conductas sexuales, conductas maternales, y obviamente eso me ayudó un poquito más a comprender la necesidad de la neuroendocrinología en los procesos reproductivos, y de hecho que actualmente nos ayuda muchísimo a comprender algunas causas de infertilidad, tanto masculina como femenina. Terminando de ahí, fui a hacer varias estancias en el extranjero, principalmente continuando con la parte de neuroendocrinología, neurociencias, y regresando de una estancia era en Washington, D.C., regresando a México, mi jefe, que en ese momento después fue el doctor Néstor Delgado, me dice, ¿sabes qué andas haciendo terrible? Pues ando aquí en México, acabé de llegar. ¿Sabes qué? Vente al laboratorio, quiero platicar contigo. Sale. Y entonces ya me voy a platicar aquí en Metepec, Puebla, el Centro de Investigación Biomédica. Me dice, ¿sabes qué? Están las opciones de que te puedas incorporar al IMSS. Sale, excelente. Entonces, de ahí me incorporé al IMSS ya como investigador en el área de desarrollo de proyectos de investigación, obviamente retomando la parte de biología celular, óvulo y espermatozoide, técnicas de reproducción asistida y anticoncepción. Después hubo
hubo un cambio un poquito radical porque me involucré a la parte de virología médica, ya haciendo los estudios de doctorado. En esa parte de virología médica me tocó la pandemia de influenza del 2009 y me decían, pues, ¿qué tiene que ver la parte reproductiva con la virología? Pues en ese momento a lo mejor no había una cierta conexión. Sin embargo, el estudiar el doctorado en microbiología, en la de virología, aprendí técnicas moleculares, mucha de la biología molecular, y eso eh, me ayudó muchísimo porque ahora aplico biología molecular a la parte de biología reproductiva. Entonces, ahora desarrollamos técnicas moleculares para comprender muchos de los aspectos que están involucrados en la parte de infertilidad Mira, masculina no, y femenina. Y entonces, a partir de ahí, expando mis líneas de investigación, obviamente utilizando biología molecular, fisiología y fisiología celular y biología celular, abordando tanto aspectos clínicos, en el caso, por ejemplo, ahora creo que ya tuviste de invitada a la doctora Irma Fabiola Domínguez, con ella estamos haciendo sí, algunos trabajos en colaboración, principalmente con la parte ella con la de fitofármaco, yo me encargo de la parte de fisiología reproductiva, utilizando, por ejemplo, fármacos o desarrollo de nuevos fármacos para síndrome de ovario poliquístico. Ahí también, por ejemplo, en el desarrollo todavía de anticonceptivos dirigidos para varones sin el uso de algún método hormonal. Y obviamente ya me estoy enfocando más a la parte de calidad espermática, involucrados principalmente en la parte de calidad de ADN espermático, porque esa es una función muy importante para poder comprender mejor el gameto, el espermatozoide, y por qué tenemos muchas de las patologías presentes en la progenie. Anteriormente le echábamos la culpa siempre a la mamá, a la mujer, que era la culpable de todos los problemas que teníamos, y ahora ya no, o sea, realmente sabemos ahora que muchas de las fallas que tenemos en fertilidad son debidos a factores masculinos. Si lo vamos viendo, haciendo un muy poquito más bien. fino, podremos encontrar o podremos desarrollar o prevenir algunos problemas relacionados a factores masculinos que nos pueden llevar a la pareja infértil y además de enfermedades que podemos ver en la etapa futura. Entonces, así ha ido básicamente parte de la historia. Muy bien, Juan Carlos, muchísimas gracias. Muy, muy interesante todo este tema de la investigación en andrología, en reproducción. Mira, yo quisiera comentarte que tenemos una visita muy agradable. La doctora Carolina Jasso nos saluda desde Sonora, está aquí muy al pendiente. Y no solamente Carolina, están aquí sus alumnos de la clase de casos clínicos y pruebas de laboratorio. Están todos muy atentos, porque al final va a haber examen. No sé si ella te lo va a poner a ti o tú a ellos, no estoy seguro cómo va a ser el tema, pero parece que hay examen al final. Entonces, Híjole, ya empiezo a temblar. te envía muchos saludos, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Muchos saludos, Caro. Sí. Oye, bueno, Juan Carlos, ¿por dónde quieres que empecemos? Yo quisiera que nuestras amigas, amigos que nos están viendo hoy y que nos van a ver muchos en el futuro en otras redes sociales, este video va a quedar grabado y vamos a transmitirlo en muchos otros canales. ¿Por dónde deseas empezar? Claro. Mire, yo creo que una de las partes muy importantes es comprender cuáles son las características de nuestras células. Por ejemplo, anteriormente he tenido algunos comentarios, algunas pláticas que me dicen, oye, ¿cómo es realmente un espermatozoide? Generalmente los vemos en dibujitos muy esquemáticos, muy generales, y entonces dice, pero yo nada más sé que el espermatozoide tiene una cabeza y una cola y hasta ahí. Y entonces, ¿y cómo funciona? ¿Qué es la parte que fertiliza? ¿Cómo es que se desarrollan? ¿Cómo es que se forman? Y entonces a partir de ahí podemos iniciar. Entonces, no sé si creo te pasé algunas diapositivas. Exactamente. A La ver. primera, ¿qué tiene un espermatozoide? Para empezar, primero, tiene lo que conocemos un núcleo, forma parte de la cabeza, que es la parte más grande. Tiene una parte intermedia, que es lo que le llaman en algunos libros, lo que es el cuello del espermatozoide, en algunos ya más clínicos o más especializados se le llama pieza intermedia, y finalmente el flagelo. Ahora, estas estructuras tienen funciones bien importantes, cada una juega un papel desde que se está formando en el testículo hasta que está colocado o está llegando en contacto con el óvulo. Una parte muy importante que forma parte del espermatozoide es esta
una especie de capucha, una especie de vesícula que está rodeando la parte más anterior, a la parte más frontal del espermatozoide que está en el núcleo, que se llama acrosoma. Ese acrosoma contiene, o más bien es fundamental para que pueda abrirse paso a lo largo de las cubiertas que envuelven al óvulo. Ahí, si habláramos del óvulo, el óvulo es una esfera, una célula en forma de esfera que está cubierto por una membrana muy gruesa que se llama zona pelúcida, que es la que se encarga de poder seleccionar el espermatozoide que lo va a fecundar. ¿A qué me refiero con que lo va a seleccionar? No selecciona el sexo, selecciona la especie que lo va a fecundar. Es decir, yo no puedo poner un óvulo con un espermatozoide de gato. ¿Por qué? Porque un óvulo humano con un espermatozoide de gato, porque no lo puede fecundar. Tiene proteínas muy específicas que tienen que ser reconocidas por el espermatozoide exclusivamente de la especie que lo va a fecundar, ya sea óvulo, de humano, llámese de perro, llámese de gato, de ratón, etc. Entonces, esa zona pelúcida del ovocito es la que selecciona. Entonces, obviamente no lo puede penetrar, es rígida, tiene una gran cantidad de glicoproteínas. Bueno, el espermatozoide, en ese acrosoma, en esa vesícula, tiene las enzimas, que son moléculas que se van a encargar de degradar o abrirse paso a lo largo de esa cubierta. Podríamos decir que es la llave de entrada del espermatozoide. Si esa vesícula llega incompleta, llega rota, o en algunas pacientes, por ejemplo, no lo expresan, no lo tienen, pues obviamente tiene pocas posibilidades de poder fecundar. ¿Qué es lo que puede inducir esta ruptura del acrosoma? Desde temperatura, sustancias o fármacos pueden inducir la ruptura prematura de esta vesícula y por lo tanto no puede entrar. Por ejemplo, en algunas, depende también la sensibilidad del espermatozoide. A veces los espermatozoides no se forman de manera adecuada y por lo tanto puede romperse de manera muy prematura. Y es un problema de infertilidad. Y el problema ahí es, ¿quién era el culpable? No es la mamá, sino que era el papá desde un principio, o el que iba a ser el futuro papá, el que va a tener el problema. Ahora, para que se forme un espermatozoide, requiere múltiples procesos. No es algo tan sencillo. Si me puedes pasar la siguiente diapositiva. Sí. ¿Cuánto tiempo tarda permíteme tantito, en formarse un espermatozoide? Está más o menos entre unos 65 a 72 días. Hay algunos libros que hablan de 65, otros hablan 72, pero es el paso, se toma los otros 7 días en su paso del testículo a través del epidídimo, ¿sí? Que es otra estructura. De hecho, en la siguiente diapositiva vamos a ver dónde se forman y cuál es su viaje que tienen que recorrer el espermatozoide. Entonces son casi 2 meses y medio. Casi 2 meses y medio es lo que tiene que tardar un espermatozoide para formarse, desde que es una célula inmadura, que es lo que llamamos una espermatogonia, que es la que tenemos del lado izquierdo. Una espermatogonia es una célula grandota, más o menos entre unas 250 micras, que es decir, una cuarta parte de milímetro, es una celulota grandota. Grande. Entonces, como todas las células, tiene un núcleo, tiene mitocondrias, tiene citoplasma, el citoesqueleto, retículo endoplasmático. Es una célula muy grande, su citoarquitectura es compleja. Ahora, para que pueda formar un espermatozoide, que es muy pequeñito, tiene que reducir todo hasta una célula muy especializada, en donde el núcleo, el ADN, el material genético del espermatozoide tiene que ir compacto, tiene que ir protegido, tiene que ir prácticamente inerte para poder viajar y llegue de manera correcta hacia el óvulo. En esa parte de compactación tiene que modificar totalmente su estructura. Por ejemplo, tiene que quitar la mayor cantidad de citoplasma. ¿A dónde se va el citoplasma? Realmente lo que va a hacer primero hay una célula que va acompañando en el testículo al espermatozoide, le decimos que es la nana del espermatozoide, que se llama la célula de Sertoli. Esa nana lo va ayudando, le va indicando qué es lo que tiene que quitar, qué es lo que tiene que poner. Prácticamente lo único que quita del espermatozoide es el citoplasma. El núcleo se compacta demasiado. En este proceso de compactación, el ADN sufre una gran cantidad de daños, que esto nos lleva a un problema que vemos ahorita en la actualidad, que recientemente la OMS lo ha tomado como una parte
que se tiene que considerar en los análisis de espermatozoides, que es la espermatodioscopía, es la ruptura o los daños al ADN, que llamamos fragmentación de ADN espermático. Y esos daños, pues obviamente van viajando a lo largo del espermatozoide y es lo que nos genera una gran cantidad de anormalidades o problemas de infertilidad por causa masculina. ¿Okay? Bueno, entonces se va compactando. Las mitocondrias, que en una célula convencional provee la energía a través de ATP, que es una molécula que se requiere para múltiples procesos, en el espermatozoide lo va a compactar o los va a organizar en lo que va a ser la pieza intermedia. Entonces, los va acomodando, los va haciendo una especie de, como un tubito prácticamente, los va rodeando, y finalmente lo que le da la forma a la célula convencional, que es el citoesqueleto, lo va a mover hacia el flagelo. Y el citoplasma en la célula de Sertoli lo que va a hacer es quitárselo, y es lo que llamamos gota residual o remanente citoplasmático. Entonces tenemos una célula especializada, compacta, Ok. inerte. Ok, oye, nos decías, Juan Carlos, que esto no siempre es así, esta forma no siempre es así. ¿Nos podrías decir brevemente qué otras formas puede tener y por qué es que hay otras formas del espermatozoide? Claro. Bueno, las formas de los espermatozoides, una es dependiendo la especie. Por ejemplo, las formas de espermatozoide, en el caso de las ratas, de los ratones, es una especie como de ganchito, literal una puntita y todos largos, ¿ok? Pero prácticamente tiene la misma estructura, que le llamamos estructura falciforme. En el caso de los espermatozoides, como es en el del humano, el del conejo, el del gorila, les llamamos de morfología espatulada, que son clásicos, que son redonditos con su flagelo. Ahora, en el espermatozoide humano tenemos variedad de morfologías, no una morfología, no son cambios en la morfología estructural, es decir, no tenemos picuditos, no tenemos grandes falciformes o espatulados, todos son espatulados. Lo que va a variar en la morfología del espermatozoide es que vamos a encontrar espermatozoides muy grandes, muy pequeños, con anormalidades como por ejemplo doble cola, doble cabeza. Y en el caso, por ejemplo, del tamaño del núcleo, depende de las proteínas que van a compactarlo. Tenemos en el espermatozoide, cuando son células grandotas, cuando son espermatogonias, tienen una proteína en el ADN que se llaman histonas. Las histonas son una serie de un núcleo de proteínas que se van a envolver el ADN alrededor de ellas para compactarlo. Entonces, esa es la parte inicial. Cuando se forma ya el espermatozoide altamente compacto, estas histonas salen y entran otras proteínas que se llaman protaminas. Y las protaminas lo que van a hacer es ultracompactar el material genético para hacer una célula totalmente pequeña. Ahora, debe de haber una proporción de histonas y protaminas. El espermatozoide humano se considera que tiene 85% de protaminas y 15% de histonas. Este remanente de histonas son muy importantes. ¿Por qué? Porque es una región lábil para que una vez que entra el óvulo, la maquinaria del ovocito o del óvulo, principalmente proteínas encargadas de la síntesis genética, bueno, de la activación genética, como es transcripción y traducción, empieza a leer ese material genético paterno, genera las proteínas necesarias para poder desarrollar el embrión. Si este núcleo o esta proporción de histonas y protaminas cambia, podemos tener alteraciones en el desarrollo del embrión, como cuáles. Okay. Si yo tengo puras protaminas, el núcleo es muy pequeñito, altamente compacto. Por lo tanto, la maquinaria del óvulo no puede leerla tan rápidamente y por lo tanto podemos tener un retraso o de hecho una falla en el desarrollo del embrión. Ahora, lo contrario, si tengo demasiadas histonas y menos protaminas, el núcleo se hace más grande, pero esas histonas, ¿okay? Esas regiones lábiles de ADN son susceptibles al medio ambiente, como cuáles puede haber rupturas de material genético, puede inducir una fragmentación de ADN espermático. Cuando llega al óvulo, puede empezar a leer, pero se puede ver interrumpidos ese material genético, se interrumpe la síntesis de la proteína y el embrión puede ser abortado, puede generar anormalidades o alteraciones y por lo tanto el embrión en algunas ocasiones se puede abortar. Entonces, la integridad del material genético del espermatozoide es muy, muy importante para poder tener un éxito reproductivo. Ok, Juan Carlos, nos hacen una pregunta. Claro. Aquí nos hace una pregunta una amiga, Camila Silva.
¿Cuánto el espermatozoide se forma? ¿Cuánto dura fértil en el cuerpo? Yo te preguntaría, además de eso, ¿cuánto dura en el varón y cuánto puede durar vivo en la mujer, en los genitales de la mujer? Ok, bien, esta es una pregunta bien simpática, aunque la mayoría de los libros mencionan que aproximadamente tienen 72 horas de vida en condiciones adversas, llámense, por ejemplo, en el tracto reproductor femenino, simplemente el depositarlo en vagina es un ambiente muy adverso para el espermatozoide. Se han contabilizado que puede sobrevivir hasta 72 horas, ¿ok? Aproximadamente. Yo en condiciones de laboratorio, en condiciones adversas, en tenerlos solamente en un tubo de precipitados, ahí a temperatura ambiente, en un medio de cultivo que a lo mejor no es el óptimo para el espermatozoide, lo he tenido sobreviviendo hasta prácticamente 7, 8 días. Son unas células que aguantan un montón. Dependiendo también de la especie, depende también la susceptibilidad, la integridad de su membrana del espermatozoide también depende de la especie. Entonces, en el caso de humanos, yo le he llevado así en condiciones muy extremas hasta 7 días. Ahora, en el varón, se sabe que se pueden almacenar en una región pegada al testículo, que es en un órgano que se llama epidídimo. En el testículo, el espermatozoide es inmóvil, no se mueve, es inmóvil, no le pasa nada, es inerte prácticamente esa célula. Pero a lo largo del epidídimo, que es una vesícula que está pegada al testículo, ahí es donde adquieren la movilidad. El epidídimo tiene 3 partes, cabeza, cuerpo y cola. Donde se almacena en esta vesícula, bueno, en el epidídimo, es en la cola del epidídimo. Ahí es donde ya están almacenados y están listos para que puedan liberarse durante una relación sexual. Se sabe que pueden tener aproximadamente en un estado regular, más o menos entre unos 7 a 8 días, aproximadamente. Ahora, ese tiempo de almacenamiento, obviamente, las células tienen un sistema de protección. Es decir, no pueden estar almacenados todo el tiempo. ¿Por qué? En el testículo estamos produciendo espermatozoides todos los días, todas las horas, cada minuto, cada segundo, de manera constante, 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 constante. Entonces, todos ellos van viajando al epidídimo y se van almacenando. Si no tuviéramos ese sistema de protección, que es apoptosis, el epidídimo estuviera creciendo, 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 creciendo. Aquellas personas que tienen una abstinencia muy prolongada tendrían el testículo muy grande. Entonces, no podrías, eso no, ¿perdón? Me imagino, sí. Sí, entonces no podrían caminar y lo que sea, ¿no? Entonces, híjoles, ¿qué pasaría? Entonces, la célula, el espermatozoide, induce un proceso que se llama apoptosis, que es la muerte de la célula, induce su propia muerte. Entonces, más o menos se dispara entre el día 5 al día 6 y se van degradando y esa degradación se van deshaciendo los espermatozoides y se van reabsorbiendo. Entonces, eso es un sistema de seguridad. Ahora, una abstinencia óptima, bueno, en el caso, por ejemplo, de una abstinencia prolongada, pues obviamente cuando yo tengo una relación sexual después de 7, 8 días, lo que voy a estar eyaculando son espermatozoides apoptóticos, es decir, que se están muriendo, espermatozoides muertos. Y entonces, en el caso, por ejemplo, de cuando nosotros queremos hacer una prueba que se llama espermatobioscopía en el paciente, le decimos, ¿sabes qué? A ver, guárdate 3 días de abstinencia, donas tu muestra, analizamos y vemos cómo se encuentran tus células. Esto ha cambiado un poco. En los últimos años se ha demostrado que poder obtener una muestra prácticamente reciente de una primera, segunda eyaculación, de hecho, hacer una eyaculación por masturbación, llámese un día, todos los días, puede generarnos células de muy buena calidad con un ADN íntegro. Y entonces esto nos puede favorecer, nos puede indicar, que nos puede ayudar a tener una progenie relativamente sana. ¿Por qué? Porque en el epidídimo, como este sistema de protección, que es la apoptosis, pues empieza a haber daños en el ADN del espermatozoide. Entonces, cuando yo eyaculo o tengo una relación sexual, y si ese espermatozoide que va a fecundar ya lleva una ruptura en su material genético, las probabilidades de que yo pueda generar una normalidad o un daño al embrión son muy elevadas. Por eso es muy importante cuando ya ahorita que estamos trabajando con pacientes con reproducción asistida programada, pues le decimos, ¿sabes qué? A ver, 2 o 3 días antes de que vayan a hacer la tarea de masturbación, y ya una vez así que llegues a hacer la tarea, pues ya prácticamente vamos a tener espermatozoides relativamente bonitos.
Mira, nada más. A ver, Juan Carlos nos saluda Maya Molina, muy interesante. Buenas tardes, nos saluda Cris, nos saluda Natalia desde Argentina, buenas tardes. Silvia también desde Argentina. Natalia dice, amo estos temas, quiero un bebé. Yo quiero estudiar medicina, nos dice Marely Notes. Antonio y a él, Cervantes, bienvenido, buenas tardes, Antonio. Nos dice, cuando estabas hablando de la reabsorción de los De absorción. espermatozoides, Ujú. dice Camila Silva, o sea que sirven de alimento para el propio cuerpo. Prácticamente sí, podríamos decir, aunque es muy pequeñita, una vesícula muy pequeñita, pues sí lo está reabsorbiendo. Mira nada más, aquí ya saltaron las damas. A ver, que por qué a los hombres podemos tener espermatozoides hasta los más viejitos, así como yo, y ellas a determinada edad ya tienen contados sus óvulos. ¿Qué hay de cierto en esto, Juan Carlos? ¿Hasta cuándo podemos los varones generar espermatozoides que sean fértiles? Ok, ha sido muy controversial también en los últimos años. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Nosotros desde que iniciamos nuestro proceso de maduración sexual, cuando nuestras hormonas empiezan a ser activas, empezamos a activar todo el proceso de formación espermática. Y entonces esto lo estamos viendo más o menos entre la edad de entre los 12, 14 años aproximadamente. Es muy variable, que ahorita se ha movido muchísimo por las condiciones ambientales en las cuales estamos viviendo, la exposición a hormonas, la exposición a alimentos con alto contenido en hormonas también, lamentablemente. Tenemos otros factores, por ejemplo, factores ambientales como son le llamamos disruptores endocrinos, que son moléculas que andan circulando en el medio ambiente y que nos las estamos consumiendo, y eso está teniendo también efectos sobre la fertilidad, que es otro tema muy amplio ahorita, de muy reciente auge y de mucha importancia, principalmente por la cantidad de enfermedades que estamos teniendo. Bueno, eso se ha ido moviendo. Generalmente podemos tener espermatozoides móviles, no funcionales en su totalidad, móviles por lo menos, a partir de entre los 12, 14 años. Y podemos tenerlos hasta prácticamente el extremo de la vida. Nos podemos morir y podemos seguir teniendo espermatozoides relativamente móviles. Ahora, eso no quiere indicar que sean espermatozoides. Perdón, pero esos ya son espermatozoides o espermatozoarios. Espermatosaurios, yo Sí, creo que sí, porque también nos afecta de alguna manera la edad o no nos afecte nada. Siguen siendo no, espermatozoides de buena calidad. no, sí, se afectan demasiado. Por ejemplo, teniendo espermatozoides muy jóvenes, en edades muy jóvenes, ¿qué es lo que pasa? La maquinaria todavía no está no funciona de manera adecuada. Tiene que tener un proceso de adaptación, tiene que haber una sincronización de procesos para formar espermatozoides de muy buena calidad. Entonces, ya llega a una fertilidad óptima, podríamos decir una fertilidad óptima, cuando ya todo nuestro sistema está adaptado, ya está funcionando de manera correcta. Obviamente, como toda máquina, el organismo funciona como una máquina. Conforme va pasando el tiempo, se van desgastando muchas de las estructuras de una máquina y vamos teniendo fallos. Entonces, cuando llegamos a una cierta edad, como por ejemplo, en el caso de los varones, podríamos decir de los 45 o 50 años, tenemos ya fallas como cuáles la capacidad de poder compactar el material genético se pierde. Entonces, vamos a eyacular espermatozoides más grandes, ya con deformes, con mayor cantidad de deformidades. Además, vamos a encontrar con espermatozoides con daños en su material genético. Podríamos seguir eyaculando espermatozoides móviles, pero la calidad de ADN se pierde. Y entonces, cuando tenemos descendencia, edades más avanzadas, en el caso de los varones, tenemos mayor probabilidad de tener anormalidades como, por ejemplo, autismo, síndrome de Down y algunas otras alteraciones dependientes de cromosomas o de material genético. Por ejemplo, recientemente se ha encontrado que problemas neurodegenerativos en pacientes que tienen descendencia de edades muy avanzadas. Entonces, llamamos lo que nosotros llamamos una ventana de fertilidad óptima, es decir, una edad en la cual nosotros podemos tener posibilidades de tener descendencia, entre comillas, sana. ¿Okay? Esa ventana de fertilidad a décadas anteriores, más o menos los que nacieron entre la década de los 70s, 80s, estaríamos hablando de la ventana de fertilidad óptima desde los 22 hasta los 45 años. Okay. Conforme ha ido pasando el tiempo en estas edades, se ha ido acortando esa ventana de fertilidad.
Ahorita los que nacieron más o menos a inicios de los años 2000, esa ventana de fertilidad se ha ido reduciendo desde los 22, yo me atrevo a decir, hasta los 35 años de edad. ¿Por qué? El medio ambiente en el cual estamos expuestos está generando múltiples daños. Uno de ellos, por ejemplo, la exposición a plásticos, que de hecho ahorita una de mis tesistas ha encontrado, por ejemplo, que el consumir bebidas calentadas en un recipiente de plástico, llámese agua, induce alteraciones en el material genético del espermatozoide. Y ahorita tengo una chica que está haciendo también con óvulos, hemos encontrado también daños que están generando alteraciones o malformaciones en la descendencia. Entonces, prácticamente nos atrevemos a decir que el medio ambiente que llamamos factor epigenético puede modificar o puede alterar la salud del producto, de nuestros embriones, y obviamente la descendencia tenemos mayor aparición de enfermedades más frecuentes, por ejemplo, Muy bien. problemas neurodegenerativos. Juan Carlos, gracias. Estamos a la mitad de la charla. Yo te pediría, porque van entrando amigas y amigos nuevos al evento, que te presentaras nuevamente, por favor, que nos platiques un poco brevemente de tu parte académica y profesional. Claro que sí. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Flores Alonso. Mi formación en licenciatura es en biología y hice mi tesis en el Centro de Investigación Biomédica de Oriente del Instituto Mexicano del Seguro Social en México, y ahí hice la parte de biología reproductiva, trabajando lo que son procesos de fisiología en el espermatozoide y en el óvulo, desarrollando técnicas de anticoncepción masculina, comprendiendo todos los procesos fisiológicos, tanto del óvulo y espermatozoide, y fecundación. Hice una maestría en biología de la reproducción con especialidad en neuroendocrinología en la Universidad Autónoma de Tlaxcala en colaboración con el CINVESTAP del Politécnico Nacional, y finalmente un doctorado, estudios de doctorado en virología médica. Muy bien, Juan Carlos. Mi nombre es Víctor Marín, soy ginecólogo, obstetra, especialista en reproducción, en embarazo de alto riesgo, en colposcopía. Esta plataforma en la que estamos visualizando esta entrevista este día es una plataforma educativa internacional enfocada en salud, salud física, salud emocional, psicológica, sexual. Estamos en varias otras redes sociales. Búsquenos con el mismo nombre, segundaopinión.b de Víctor M. de Marín. Y aquí vamos a estar teniendo entrevistas todos los días, entrevistas tan interesantes como esta con Juan Carlos Flores. Juan Carlos, una pregunta que nos hacen aquí. Claro. Hemos estado viendo que las niñas cada vez más, de manera más temprana, empiezan su función hormonal, sus menstruaciones. ¿Sucede algo similar en el niño, en los varones? Estamos viendo que ese inicio de su despertar sexual se dé más tempranamente. Sí, está relacionado. Regresando a la parte de disruptores endocrinos, los disruptores endocrinos son moléculas que son liberadas, que son estructuralmente son similares a las hormonas que nosotros estamos sintetizando, y entonces en el receptor hormonal puede engañarlo o puede mimetizar, por así decirlo, y poder activar una cascada de señalización, una activación hormonal. Entonces, nuestra exposición a toxinas, estos disruptores endocrinos, ¿dónde las podemos encontrar? En plastificantes, principalmente moléculas que andan circulando en el medio ambiente, podemos absorberlas, y eso de alguna manera pueden acelerar o pueden inhibir o activar algunas hormonas. Entonces, o todos los mecanismos son hormonales. En el caso de los varones, sí también tenemos este proceso de activación. No hay muy pocos estudios todavía al respecto, pero sí se está activando parcialmente. Ahora, obviamente la mayoría de nosotros siempre nos estamos enfocando a que se madura el testículo, se madura el ovario, los óvulos y los espermatozoides, pero siempre nos olvidamos de la parte neuroendocrinológica, la parte del cerebro. En el cerebro también tenemos receptores hormonales, y entonces hay una vía de regulación desde el cerebro hasta las gónadas. Entonces, lamentablemente, no solamente los efectos de estos disruptores endocrinos los vamos a ver en el testículo o en el ovario, sino también a través del sistema nervioso. Entonces, nos puede llevar a desencadenar toda una serie de alteraciones que pueden ser incrementar o acelerar el proceso de reproductivo a mayor temprana edad,
Obviamente tenemos otra serie de estímulos, como son los estímulos externos. La exposición, por ejemplo, a pornografía a muy temprana edad también puede activar esos mecanismos de activación hormonal que pueden acelerar el despertar sexual, tanto en hombres como en mujeres. Mira nada más. Ay, ay, ay. Juan Carlos, tenemos otra pregunta aquí acerca de cómo mejorar la calidad de los espermatozoides. ¿Influye la alimentación, los suplementos, las vitaminas? Claro que sí, claro. O sea, todo lo que nosotros consumamos nos va a repercutir sobre el estado de salud de nuestros gametos, que es el óvulo de espermatozoide. En el caso de los espermatozoides, por ejemplo, tiene que ver muchísimo la alimentación. Evitar la mayor cantidad de toxinas suficientes, evitar el alcohol, evitar el tabaco principalmente, evitar la exposición a ambientes tóxicos. Por ejemplo, también a ambientes muy calurosos. Por ejemplo, muchos de los pacientes que tenemos con problemas de infertilidad masculina son pacientes que trabajan en áreas extremadamente calurosas, como puede ser cocina, como en el caso de los chefs, cocineros, personas que trabajan en la metalúrgica, que son ambientes extremadamente cálidos. De hecho, también el uso del tipo de ropa que nosotros usamos, que es muchísimos de los varones, por ejemplo, utilizamos ropa muy ajustada para enseñar el pack o para poder presumir el pack, y resulta que eso va a también perjudicar sobre la calidad de los espermatozoides. En el caso de alimentos, por ejemplo, se recomienda tener una dieta muy balanceada, frutas, verduras, cárnicos, para poder tener una mejor calidad, principalmente material genético. Sin embargo, aquí vamos a tener un pequeño detallito. Hace unos años se había demostrado que uno de los alimentos que a lo mejor pudiera mejorar la nutrición del humano, de los pacientes, era soya, que tiene una gran cantidad de proteínas. Lamentablemente, en el caso de los varones, no se recomienda el consumo, más bien el abuso en el consumo de soya. ¿Por qué? Porque tiene una gran cantidad de fitoestrógenos, y estos fitoestrógenos de alguna manera también repercuten en la formación de espermatozoides. Entonces, si hay estudios ya que están comprobando, que están fortaleciendo que el consumo de demasiadas verduras, o principalmente tubérculos, como es ginseng, como es camote, como es soya, bueno, que no es un tubérculo, más bien es una semilla, tienen demasiados fitoestrógenos. Esto está reduciendo la población de espermatozoides en el varón. Cuando consumen más de 2 veces a la semana soya, es suficiente para poder reducir la producción espermática. Entonces, también depende de la alimentación. ¿Qué otro más? En el caso, por ejemplo, suplementos, no suplementos, complementos alimenticios también es necesario. O el uso también, por ejemplo, de antioxidantes también favorece la mejor calidad del espermatozoide. Ayuda muchísimo, de hecho, el consumo de antioxidantes. Evitar radiaciones, por ejemplo, ahí hay un poco de controversia en el caso, por ejemplo, del uso de los teléfonos celulares. Mucha gente decía que los celulares, trayéndolos en la bolsa, las radiaciones pudieran emitir o inducir daños en el material genético. Ha sido muy controversial todavía. El 50% dice que sí, el otro 50% dicen que no, pero por la falta todavía de mayor estudios y pruebas más finas para poder detectar ese tipo de daños. Lo que sí hemos visto, por ejemplo, el uso de la computadora, ahorita que hemos estado con lo de la pandemia, que hemos estado en casa, nos ponemos, muchos de nosotros nos ponemos la computadora en las piernas. El calor que emana las computadoras calienta el testículo, y eso va a generar también un daño en el espermatozoide. Entonces, sí hay múltiples factores que nos pueden llevar a daños en el espermatozoide. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Comer bien, muy saludablemente, evitar alcohol, aunque aquí voy a hacer un pequeño huequito, porque se menciona que tomar la cerveza tiene antioxidantes. El consumir cerveza 250 mililitros funciona como un buen antioxidante. Sin embargo, si nos pasamos a 251 mililitros, pues obviamente eso ya no funciona. Entonces tiene que ser muy preciso. Bueno, evitar alcohol, bueno, el abuso en el alcohol, evitar totalmente el tabaco. El tabaco sí es el más dañino que podemos encontrar, y obviamente drogas, cualquier tipo de drogas también nos puede afectar la calidad del espermatozoide. Muy bien. Oye, ¿qué otros antioxidantes, Juan Carlos? En el caso, bueno, del tema de la cerveza, el ácido cítrico también se ha considerado también como parte como una parte de antioxidantes.
Ay, ahorita se me olvidaron Vitaminas, unas, perdón. vitaminas. Vitaminas principalmente. Se pueden utilizar, por ejemplo, hay complementos vitamínicos que pueden mejorar la calidad espermática. Una parte bien importante. Hay, se ha observado que la deficiencia en folatos o en ácido fólico perjudica el material genético del espermatozoide. Hay un trabajo muy bonito que salió hace unos 3 años en donde la deficiencia de ácido fólico en el varón genera alteraciones en el material genético del espermatozoide. Cuando ese espermatozoide fecunda el óvulo, genera alteraciones como, por ejemplo, alteraciones en la formación de la columna vertebral de los sujetos, en el ratoncito, en la columna vertebral, a las diferentes alturas de la columna vertebral, genera también deformaciones en las extremidades, principalmente en las inferiores, y es propenso a generación de tumores cancerígenos, principalmente de cerebro, páncreas e hígado. Entonces, esto es muy reciente, esto es en modelos experimentales, pero ya se han estado extrapolando a población humana y parece que tiene las mismas repercusiones. Entonces, por eso para nosotros, a mí en lo particular, el tratar de estudiar muchas de las características genéticas del espermatozoide me puede ayudar a prevenir muchísimas de las cosas que estamos viendo. Perfecto. Juan Carlos, ¿te puedo pasar la siguiente diapositiva? Claro que sí. Va. A ver. Ok. Esta venía con la parte anterior, nos adelantamos muchísimo porque tiene dónde se producían los espermatozoides. Entonces les decía, los espermatozoides se forman en el testículo. Y en el testículo tenemos una serie de tubitos que se llaman túbulos seminíferos. Si nosotros agarramos esos túbulos seminíferos, son larguísimos, muy, muy largos. Si nosotros hiciéramos de ese túbulo, hiciéramos un corte transversal, lo que vamos a ver son las espermatogonias, que son las que están más pegadas al túbulo, a la pared del tubo, y esas que son las células precursoras de espermatozoides, que son las células grandotas, que son las que veíamos. Y esas son las que se van a dividir para poder formar parte del espermatozoide. Bueno, no parte, van a formar a los espermatozoides. Sufren una serie de divisiones celulares que llamamos meiosis, en donde el material genético se divide a la mitad para que cuando lleguen al óvulo puedan tener la complementariedad del material genético femenino y podamos tener un individuo genéticamente sano. ¿Okay? Obviamente hay otra serie de células que van a estar presentes en el testículo, como son las células de Leydig, estas células van a sintetizar o van a formar una parte bien importante que es la síntesis hormonal, que son los andrógenos, para poder inducir la producción de los espermatozoides, favorecer la formación, las modificaciones estructurales del espermatozoide maduro. Y obviamente esas hormonas van a llegar al cerebro también para poder controlar todo el sistema de libido sexual, la producción de espermatozoides, regular otros procesos hormonales, como es en el caso, por ejemplo, de agresión por parte del varón. La agresividad masculina depende de hormonas como son la testosterona y la androsterona, dihidrotestosterona, que son las que nos encargan de esa agresividad que es normal para el caso del varón. ¿Okay? Entonces, esta célula, este tejido tiene que estar bien protegido. Si nosotros, por ejemplo, sufrimos un daño, llámese un golpe testicular, llámese, por ejemplo, hay una patología que es la criptorquidia, que es cuando el testículo tiene que estar descendido. Si el testículo no desciende por alguna falla, como puede ser la exposición a hormonas femeninas durante el desarrollo embrionario y luego fetal, que se quedan pegados los testículos al cuerpo, entonces la temperatura corporal va a dañar a los espermatozoides. Entonces tenemos que descenderlos. ¿Ok? Entonces el testículo tiene que estar descendido. Si yo uso ropa muy ajustada, pues el testículo va a quedar pegado al cuerpo, incremento la temperatura y eso me va a llevar a daños en el material, en el espermatozoide en general. ¿Ok? Entonces tiene que ser una estructura muy cuidada prácticamente, hay que conservarla. Y obviamente, bueno, después del testículo, en el testículo los espermatozoides son inmóviles, no se mueven para nada. Y ahora, ¿dónde van a adquirir la movilidad del espermatozoide? Lo va a adquirir en lo que llamamos el epidídimo. En el epidídimo su viaje tarda más o menos entre unos 6 a 7 días, que son lo que va a estar viajando hasta llegar a acumularse en lo que va a ser la cola del epidídimo, que es el reservorio, para que cuando tengamos acción o tengamos que hagamos la tarea, estén listos para poder fecundar. Esa parte de la cola del epidídimo es donde se va a llevar a cabo la reabsorción de las células, aquellas que se mueren,
y se van a estar renovando constantemente. Muy bien. Juan Carlos, nos dijiste que más o menos tardaban 65 a 72, 75 días en formarse. ¿Cuántos espermatozoides más o menos se forman diariamente? ¿O hay unos que se formen un día sí, un día no? ¿Cómo funciona esto? No, todos los días estamos formando, todos los días, todas las horas, cada minuto, cada segundo estamos formando espermatozoides. En un paciente sano, cuántos espermatozoides puede eyacular? Es muy variado. Puede ser desde unos 150 millones a 200, 300 millones, dependiendo la abstinencia. Entonces, un paciente, supongamos que hoy tuviera relaciones sexuales y mañana le pido que me dé una muestra para ver cómo se encuentra la cantidad de espermatozoides, voy a tener normalmente 150 millones de espermatozoides, que depende también, les decía, de la abstinencia. Si yo tengo una abstinencia prolongada de 7 días, pues voy a eyacular, imagínense, 150 por 7, pues más o menos son como 1,000 millones. 1,000 millones, algo así. Eyaculamos una gran cantidad de espermatozoides. Cabe aclarar, puedo tener millones de espermatozoides, pero morfológicamente, funcionalmente y de muy buena calidad, solamente voy a tener el 4%. Eso, si como bien, duermo bien, y si voy a misa los domingos, entonces sí tendré esa población de espermatozoides sanos. Pero si yo me porto mal, fumo, tomo, me desvelo, traumo a mis alumnos de embriología, etcétera, pues obviamente mi población de espermatozoides se va a reducir. Y entonces de ese 4% que iban a ser óptimos, pues voy a tener a lo mejor 1 o 2%. Ok. ¿Podemos ver el último slide? Claro. Permíteme tantito. Ahí está. Bueno, ahora, ¿por qué venía este slide? La travesía del espermatozoide. El espermatozoide es una célula que es susceptible al medio ambiente. ¿Ok? Por ejemplo, cuando se eyacula, obviamente viene con secreciones de las prostáticas, de las glándulas seminales, glándulas de Cooper, que son estructuras que le van a dar una protección a la célula. Entonces el espermatozoide va bien protegido, va listo. Cuando llega a cavidad a vaginal, pues obviamente es un ambiente muy adverso para él. Entonces tiene que estar protegido. Lo que les decía, la acrosoma tiene que estar íntegro para poder penetrar las cubiertas que envuelven al óvulo. Entonces, esta protección lo va protegiendo. Obviamente les decía que también hay moléculas en el ambiente vaginal, en el ambiente uterino, que pueden dañar al espermatozoide. Entonces, el espermatozoide tiene que sufrir una serie de cambios, no solamente de la membrana para poder facilitar la ruptura del acrosoma, sino que también hay una remodelación del material genético. Esta remodelación, así como también del material genético junto con las membranas, le llamamos capacitación espermática. Okay. La capacitación espermática dura aproximadamente 8 horas, de 8 a 10 horas, y es lo que es el tiempo que tarda desde que está en fondo de vagina hasta que alcanza al óvulo, que es en el istmo de la tuba uterina. Entonces, este tiempo es bien importante. Si estas modificaciones estructurales y funcionales del espermatozoide no se dan, ¿qué es lo que va a suceder? Que no se va a poder desarrollar un embrión. Entonces, este tiempo es vital para que pueda desarrollarse un embrión. Si yo agarro un espermatozoide, así recién eyaculado, y lo quiero meter al óvulo, el embrión no se desarrolla porque requiere este proceso de capacitación espermática. Ahora, hay algunos modelos, en el caso, por ejemplo, de reproducción asistida, hay muchas mujeres que quieren tener un bebé, pero que no quieren tener un papá. Van a un banco de semen y dice, ¿sabes qué? Quiero tener un bebé, pero no quiero saber nada del papá. Bueno, en España lo que hacen es que le dan su muestra de espermatozoides y se le depositan en fondo de útero. Van a su casita, se colocan boca arriba, se inyectan el semen en fondo de vagina y listo, ahí la dejan, se esperan 1 hora y a que la naturaleza haga su tarea. Actualmente se ha visto una modificación que es la venta de semen capacitado. El semen capacitado es el que van a estar listo para poder fecundar. Esto, hay datos un poquito todavía controversiales donde dicen si es funcional o no, si incrementa las probabilidades de fertilidad o no. Han estado en un 50-50. ¿Por qué? Porque depende también del medio ambiente, tanto intravaginal como intrauterino.
hay depende también del donante, cómo estaba esa muestra de espermatozoides, si estaba bien, si estaba mal, si tenía una muy buena calidad espermática o no, si la calidad del ADN era óptimo o no. Entonces, ahora esto ha cambiado radicalmente en los procesos de fecundación, en los procesos de fertilidad y reproducción asistida. Evaluar con mayor detenimiento la calidad del espermatozoide, en particular el ADN de esta célula. Si no, no tenemos posibilidades. Muy bien. Juan Carlos, de lo que acabas de comentar, aquí ya generó inquietud, ya tenemos dos preguntas, una en México, una en Perú, que si eso se puede hacer acá. Yo lo escuché, son más vagos, dice, mis espermatozoides son más vagos que yo. Yo escuché ya esta situación de que se puede hacer en internet, incluso puedes comprar semen. El tema solamente como alerta para quien para que lo sepan es de que en un banco de semen, cuando alguien llega a donar, se le hacen todos los estudios de laboratorio para ver que no tenga infecciones, enfermedades, se dejan en cuarentena las muestras, se vuelven a hacer estudios y hasta que no estamos seguros no se libera. Exactamente. Y acá, si lo llegan a hacer así, pues a ver cómo les va, porque no van a tener esas pruebas, esa garantía, ¿no? Y ojalá que no tenga por ahí alguna enfermedad, porque se las contagian. Sí, eso es muy, muy importante. Ha sido muy controversial en el aspecto, por ejemplo, no solamente de bancos de semen, sino también bancos de óvulos, porque también los hay. Hay programas de donación, de ovodonación, que también algunos ahora, lamentablemente nos hemos encontrado con algunas cosas de mercados negros para la venta de este tipo de células, que ha sido muy, muy, no están regulados. Hay algunos países que tienen una regulación muy puntual para poder hacer este tipo de procedimientos. Se tienen que buscar, hay bancos de semen muy bien establecidos. Obviamente la muestra que les van a dar ahí en este tipo de bancos pasaron por un proceso de selección, desde número de espermatozoides, el estado de salud del paciente, bueno, del donante, la calidad del espermatozoide, que obviamente tienen que estar por un proceso de evaluación, tanto de calidad, de morfología. No crean que el espermatozoide van a llegar y dices, bueno, quiero una muestra, sale, mañana vienes porque el donante mañana nos da la muestra. No, son células que van a estar congeladas y obviamente ese congelamiento también daña el material genético, daña el espermatozoide. Entonces también se tiene que hacer una evaluación de esas muestras de semen que están congeladas. Entonces, obviamente la resistencia al congelamiento, si no tienen infecciones, si no están portando algún virus, como puede ser VIH y otros virus que están pegados en el espermatozoide, como por ejemplo ahorita virus Zika. El virus Zika se pega exactamente a la parte posterior del núcleo del espermatozoide y anda viajando en algunos pacientes, que estuvieron infectados con Zika, que por cierto Zika destruye testículos, lamentablemente una sorpresa terrible. Y ahorita, por ejemplo, con esto de SARS-CoV-2 parece que también tiene algunas repercusiones sobre formación testicular, formación sobre el desarrollo de las gonadas, de las espermatogonias. Entonces, se están dando algunos nuevos resultados. Pero regresando a la parte de donación de espermatozoides, hay que tener mucho cuidado en eso. Por eso tienen que haber acudir a bancos de semen que estén establecidos, que estén regulados y que estén dentro de un padrón de laboratorios que están especializados para eso. Porque sí nos hemos encontrado algunas clínicas que dicen, yo te vendo una muestra de semen. A ver, espérame, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen? Claro. Realmente estuvieron las condiciones óptimas para poder utilizar esa muestra. Entonces sí hay que tener muchísimo cuidado con eso. Muy bien. Juan Carlos, estamos ya cerca del final. Te paso una pregunta que a mí me han hecho ya en muchas ocasiones. Claro. ¿Se puede elegir el sexo del bebé? ¿Hay alguna manera natural de hacerlo? Híjoles, bueno, mi tesis de licenciatura fue sobre preselección espermática, es decir, tratar de determinar el sexo del bebé antes de la concepción. Entonces se hizo una búsqueda exhaustiva para buscar las técnicas desde las empíricas hasta las más sofisticadas. De manera natural, hay, por ejemplo, desde lavados vaginales con soluciones ácidas, con soluciones alcalinas, por la teoría de que decían que el espermatozoide que más susceptible, que se muere más rápido, es el que porta el cromosoma Y, que es el que me da para niño, y el que resiste más es el que tiene el cromosoma X, y lo dicen porque es por el tamaño. No hay datos contundentes.
al contrario, genera mayor cantidad de daños, principalmente a la flora vaginal. Entonces, no es recomendable hacer ese tipo de cosas. Hay, por ejemplo, en la alimentación también se ha visto algunos, el consumo de algunos productos, principalmente vegetales, el abuso en el consumo de vegetales también puede incrementar la balanza de un sexo hacia el otro. Ahí, de hecho, revisé 2 trabajos, no, que fueron hace como 2, 3 años que fueron publicados, pero estaban en la controversia. Había una ligera inclinación hacia el sexo femenino, pero no era significativo. Hay técnicas moleculares, podemos decirlo, que es a través de una técnica que se llama citometría de flujo con sistema sorting o de selección de células, en donde utilizan una tinción que se llama bisbenzimida o Hoesch 33342. Es una molécula que se pega al DNA, internaliza a la célula, al espermatozoide, y por la compactación del material genético que es el cromosoma Y, da una tinción más fuerte. Entonces, cuando los pasamos al citómetro de flujo, que van pasando célula por célula, una, les da una carga eléctrica y una carga eléctrica permite seleccionar espermatozoides con cromosoma X y con cromosoma Y. Entonces, lo que sí sabemos es que son fracciones enriquecidas. No te dan 100% de varones, 100% niñas. ¿Cuál es el otro detalle que tenemos con esta técnica? Es de que como es una molécula que se pega a material genético, seguramente puede generar algún daño. Entonces también tiene esos detallitos. ¿Se está utilizando? Sí. En humanos se utiliza. Australia es uno de los países que está utilizando de manera cotidiana ese tipo de técnicas. En algunos otros países, como en el caso de Europa, Inglaterra, Francia, España también están utilizando esta técnica, pero con fines de poder evitar enfermedades relacionadas a cromosomas sexuales. Claro. Pero los efectos aún están un poco estudiados todavía. Si nos metiéramos a ver, por ejemplo, malformaciones o alteraciones por ese tipo de técnicas, sí vamos a encontrarlos. De hecho, el uso de técnicas de reproducción asistida de alta complejidad, hay pequeño incremento en las malformaciones. No están todavía en desarrollo ese tipo de estudios, pero sí nos están dando una tendencia que puede haber alguna malformación, es por la manipulación que se le hace a las células. Muy bien. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Pues estamos llegando ahora sí a la parte final. Yo quisiera, antes de despedirnos, que un mensaje muy, muy especial para los alumnos de Carolina, de la clase de casos clínicos y pruebas de laboratorio, que pues vean que podemos hacer cosas muy interesantes en redes sociales, que personas dedicadas a la investigación, al trabajo de alto nivel, puede contribuir a la información, a la educación de la población, y aunque nuestro trabajo pareciera de repente que algunos lo consideramos que no sea tan relevante, tan importante, siempre habrá gente, siempre habrá un grupo de la población que se puede ver beneficiado con ese conocimiento. Sí, a mí a veces me preguntan qué es un ciclo menstrual, sí, o por qué menstruan, o por qué no menstruan, o qué lóbulos, son a veces unos detalles muy, muy pequeños que para algunos podríamos considerar insignificantes. Sin embargo, no hay en ese sentido, no hay un conocimiento que sea menor, que sea mínimo o que podamos nosotros hacer un lado. Siempre el conocimiento que podamos aportar va a ser muy válido. Entonces, muchachas, muchachos que hoy nos están viendo, gracias, Carolina, que los invitaste. Que se den cuenta que aquí a través de redes sociales podemos hacer mucho, mucho aporte. Estamos llegando a toda Latinoamérica, tenemos amigas y amigos de todo el continente, y es muy valioso siempre que personas como Juan Carlos Flores esté aquí con nosotros, hablándonos del espermatozoide. El día de hoy vimos lo básico, que ya vimos que no es tan básico, que es complejo, y lo vamos a invitar para que esté nuevamente con nosotros muy pronto, para que sigamos viendo esa parte de la fertilidad que pareciera que se nos olvida. Siempre la mujer cuando habla del embarazo dice me voy a embarazar o no me puedo embarazar, y pareciera que se le olvida que también necesita el otro 50% que es el varón, el espermatozoide. Juan Carlos, si quieres, si gustaras dejar algún mensaje final para nuestras amigas, amigos. Claro que sí. Bueno, lo primero es cuidarse mucho. Ahorita las situaciones ambientales repercuten muchísimo sobre la fertilidad.
hay que tomar en cuenta, protegernos más ahorita con SARS-CoV-2, bueno, con la pandemia, obviamente vamos a tener algunas otras repercusiones a futuro. Lo más importante es cuidarnos en todos los aspectos. Y en el caso, retomando la parte que mencionabas acerca de que a veces el conocimiento puede ser, por muy mínimo que sea, puede aportar una gran cantidad de cosas. Y esto, todo lo que hemos estado haciendo en el caso de investigación, no solamente porque lo hizo un biólogo, porque lo hizo un químico, porque lo hizo un médico, sino que son todas las áreas. Por ejemplo, en el caso de los médicos, no podrían hacer medicina si no fueran por esta serie de investigaciones. Nosotros que estamos haciendo investigación, no pudiera ser posible si no lo hizo un químico o un ingeniero o un físico para el desarrollo de microscopios, para el desarrollo de los equipos, etcétera. Todos somos un equipo y que eso tenemos que trabajarlo para poder tener mejores resultados. Cualquier tipo de información, el estudio interdisciplinario es muy, muy importante. De acuerdo. Y lo más importante, creo que para todos, es la educación para evitar una gran cantidad de problemas. Sí, muchísimas gracias, Juan Carlos. Nos preguntan cuándo tendremos otra sesión contigo. Vamos a ponernos de acuerdo. Claro, esperemos que en 2 semanas, máximo 4. Y tenemos otra sesión en un ratito a las 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Acá son las 3, en 2 horas. Vamos a platicar de prevención de cáncer de mama. Es una charla muy interesante que vamos a tener con la doctora Laura Ruiz Díaz. Ella es mastóloga de Argentina. Entonces, a las 5 de la tarde nos vemos nuevamente y a las 9 tenemos un evento con un psicólogo y psicoterapeuta hablando de dependencia emocional. Tenemos variadito, Juan Carlos, de sal de chile y de manteca. No, tenemos de todos los temas. Vamos a seguir fortaleciendo el equipo en todas las áreas de la salud, que todas son importantes. Y te agradezco a nombre personal, a nombre de todo el equipo, a nombre de Carolina, a nombre de todas las personas que hoy tuvieron la oportunidad verte y escucharte con otro tema interesante también de andrología, de salud masculina. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Buen día.